Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer y lograr soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial y lo hacemos mediante conceptos jurídicos a la medida de cada problema jurídico vinculado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente y mediante nuestra educación jurídica, tanto para equipos de trabajo de organizaciones que lo contraten a nivel institucional, institucional, educación in-house, como para abogados individualmente mediante nuestra educación jurídica disponible a nivel mundial para cualquier abogado individual que desee educarse jurídicamente en relación con la inteligencia artificial y propiamente en cuanto a los fundamentos jurídicos de la inteligencia artificial con base en los servicios que ofrecemos para abogados individualmente, porque ofrecemos un seminario, una jornada intensiva y un curso sobre el tema. Estos son los servicios para los abogados individualmente, para que esto quede claro, y por eso pueden acceder a ellos en cualquier parte del mundo. Dichos abogados, los abogados si cuentan con acceso a Internet, son productos de formación usando Internet. Y en esta ocasión explicaré el criterio de la validez jurídica, cómo existe la validez jurídica, en qué consiste la validez jurídica, cuál es el fundamento de la validez jurídica en relación con el uso de la imagen humana frente a la inteligencia artificial, mediante inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, la validez jurídica del uso de la imagen humana en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA. Y es que la imagen propiamente no es un derecho, pero sí existen derechos y deberes en relación con ello, es decir, propiamente, pero los derechos y deberes aplican en relación con ello a la medida de cómo ello exista, la imagen humana existe, con base en la forma en la cual la imagen humana exista en cada relación jurídica donde exista cada ser humano. Y por eso aquí hay que iniciar con la precisión del concepto de imagen y propiamente del significado de la imagen, porque la imagen propiamente, como su nombre lo indica, es una interpretación, una dimensión, no es la exactitud de la realidad, es la proyección de la realidad, es la imagen. Tanto la imagen que se proyecta y propiamente que se crea, que se considere que se proyecta, que cada quien proyecta, que cada quien crea que proyecta, como la imagen que cada quien percibe, es decir, como la forma en la cual cada quien percibe la imagen de cada persona. O sea, esto no es algo totalmente objetivo. Se basa en elementos objetivos porque la imagen y propiamente el ser humano, y por ende su imagen, se representa y propiamente existe en los hechos, pero existe una dimensión humana tanto del emisor de la imagen como del receptor de la imagen. O sea, la imagen es un mensaje, o sea, propiamente es la forma de la existencia humana basada tanto en la percepción que tiene el emisor de esa imagen y propiamente la persona cuya imagen es representada como la imagen que tienen los receptores de dicha imagen. Es decir, que la imagen es el todo creado por la interacción del emisor de la imagen y del receptor de la imagen. Y por eso entra el tema del acuerdo del lenguaje y propiamente de la claridad. Y por eso es que la imagen se define a la medida de cómo exista este fenómeno, el todo de este fenómeno creado por el resultado de la unión de cada una de las partes y propiamente de cada uno de los hechos relacionados con la imagen a la medida de cómo exista en cada relación jurídica, en este tema en cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, donde exista inteligencia artificial y por eso así se tiene claro en qué consiste, propiamente cómo existe, es decir, cuál es la imagen humana de cada quien, cómo existe cada imagen humana, cada ser humano propiamente, cómo existe cada ser humano, cada forma humana, cada ser humano, y por ende el todo de la humanidad, el todo de los seres humanos existentes en cada relación jurídica, creado, todo creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de cada ser humano, es decir, de las formas en las cuales vaya existiendo y propiamente exista cada ser humano y propiamente creado por el resultado de la unión de cada una de las
emisiones y recepciones de la imagen de cada quien. Es decir, se trata del todo de la imagen humana en cada relación jurídica y por ende se trata de descifrar jurídicamente cómo ello existe, es decir, cuál es la condición jurídica, la forma jurídica, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello para saber cómo se deben aplicar, es decir, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a ello por parte de cada quien, por parte de cada ser humano, según cómo cada ser humano exista, vaya existiendo y propiamente exista frente a cada imagen humana existente en la relación jurídica, vinculada con la inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial, y propiamente con base en la forma en la cual cada ser humano exista frente al todo de la imagen humana, por ende de cada ser humano y por ende del todo de la humanidad, es decir, del todo de los seres humanos, del todo del ser humano existente en la respectiva relación jurídica, donde existe inteligencia artificial, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica. Y por eso cuando se aplican los deberes a la medida de ello existe la imagen de una forma válida. Y cuando no se aplica, es decir, cuando existe incumplimiento del derecho, no existe validez jurídica, sino invalidez jurídica, es decir, lo antijurídico, es decir, la culpa, alguna forma de culpa jurídica, bien sea por negligencia, es decir, por incumplimiento sin tener la intención de ello, sin tenerse la intención de incumplir con el derecho, o por dolo, incumpliéndose el derecho con base en una intención de incumplir del derecho, de desearse incumplir con el derecho. Entonces, solo existe la imagen de una forma válida, la imagen humana de una forma válida, cuando existe el cumplimiento del derecho, es decir, el cumplimiento del todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, la aplicación del todo de lo definido en el derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cómo exista la imagen humana, a la medida de cómo exista la relación jurídica. En este tema, la relación jurídica donde exista inteligencia artificial, es decir, esa es la imagen humana válida, esa es la forma en la cual la imagen humana existe de una forma válida y por ende ahí existe, por ejemplo, buen nombre y por ende una reputación válida por parte de cada quien según como cada quien exista y por ende una dignidad válida, la forma de la dignidad, esa es la forma en la cual existe la dignidad, cada quien existe de una forma digna. Mientras que cuando existe, para que esto quede claro, la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, el incumplimiento del derecho, existe la degradación humana y propiamente la indignidad humana. Y propiamente existe la imagen humana de una forma antijurídica, de una forma no válida, de una forma en relación con la cual no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no existe y propiamente no puede existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende, por parte de cada quien relacionado con la imagen, a la medida como existe la respectiva relación jurídica, y por ende se afecta la reputación, existe una reputación con base en lo antijurídico y por ende la imagen humana existe de una forma antijurídica y por ende es una forma de imagen humana, es decir, la imagen humana existe y por ende se gestiona y por ende se presenta y por ende se maneja y en general se dimensiona, se percibe, existe propiamente la imagen humana de una forma antijurídica, de una forma en relación con la cual existe el incumplimiento del derecho, es decir, el mal, es decir, lo antijurídico, es decir, la culpa, bien sea por dolo o por culpa, según como cada quien incumpla con el derecho frente a la imagen humana. Y por eso es que ahí se afecta el buen nombre, la reputación, etcétera. Y por ende ahí no existe realmente una reputación merecida, meritoria y propiamente justa, sino injusta. Porque, por ejemplo, si la imagen de una persona se presenta de una manera antijurídica y en general se maneja de una forma antijurídica, existe de una forma antijurídica, de una relación jurídica, pues digamos que ahí no es válido el que la imagen de la persona se dimensione como una persona, por ejemplo, mala, ¿cierto? Y por ende se afecte su buen nombre, su honra, su imagen en general, porque no dependió de la persona, sino de la mala gestión de la imagen y propiamente de la presentación antijurídica, de la existencia antijurídica, de la forma antijurídica en la cual se presentó y propiamente en la cual existe, de la forma antijurídica en la cual existe la imagen y por ende pues no es algo justo. Y por eso en relación con la inteligencia artificial hay que tener en cuenta la diligencia, es decir, el que cada quien debe cumplir con los derechos y deberes, debe aplicar los derechos y deberes, debe cumplir las condiciones de los derechos y deberes, debe aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual cada quien exista, es decir, con base en la condición jurídica de cada quien, a la medida de cómo exista la imagen humana, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la imagen humana, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde exista la imagen humana, que como nos damos cuenta, esto existe en todos los casos porque la relación jurídica es la relación entre seres humanos, donde aplican derechos y deberes al ser una relación, una forma de relación que existe y una forma relacionada
con lo definido en el derecho, es decir, con la forma en la cual existen y por ende aplican los derechos y deberes, con la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso es que en la relación jurídica, en cada relación jurídica, en toda relación jurídica, en cualquier relación jurídica, se debe cumplir con el derecho. Entonces, como es una relación entre seres humanos, pues siempre existe la imagen humana y por eso es que debe siempre existir el cumplimiento del derecho para que exista dignidad. Y por eso la dignidad no es un derecho, sino el resultado, es decir, el efecto del cumplimiento del derecho. Es el fenómeno que existe, es la forma de la existencia que existe con la existencia del cumplimiento del derecho, con la aplicación de los derechos y deberes, con la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, tanto el desarrollo, es decir, el diseño y en general la producción, la creación de la inteligencia artificial, como el uso, como cualquier otra interacción que exista frente a la inteligencia artificial, deben existir de una forma válida jurídicamente, para que así la imagen humana siempre exista de una forma válida jurídicamente. Porque si, por ejemplo, un actor, tanto conocido, tanto reconocido como no famoso, no famoso en general o en un ambiente específico, porque puede ser famoso en otro ambiente, todo depende del caso, de la relación jurídica, si hay alguna imagen en general de un actor, bien sea famoso o no famoso, considerado como famoso no según el contexto involucrado, se emplea de una forma antijurídica, y propiamente existe de una forma antijurídica, existe antijurídicamente, pues digamos que ahí se afecta esa imagen y por ende su reputación y por ende incluso su calidad actoral. Y por eso es que un ser humano es el que decide lo que hace y no hace, de hecho en cada escena, y de hecho previo a la escena, cuando le entregan el guión, y previo al guión, cuando le hacen la oferta de contratación y se realiza propiamente una negociación, no es que siempre se haga un acuerdo y propiamente un contrato, o sea, una forma de convenio, una forma de acuerdo específicamente como un contrato con la forma de contrato, sino es decir, no es que se trate, para que esto quede claro, perdón, de una forma de convenio y propiamente de un contrato. No se trata siempre de un contrato basado en la adhesión, no es que el acuerdo para participar como actor, para ser contratado como actor en, por ejemplo, una película o una serie, se haga siempre mediante una adhesión, mediante un contrato de adhesión, donde la persona, el actor, no negocie, sino que acepta y ya. Y esa es, digamos, su forma de participar en la negociación y propiamente su forma de aceptación. Le presentan la oferta y de manera directa acepta, es decir, de manera efectiva acepta y por ende no contraoferta, no impone condiciones, no busca un ajuste, una modificación del contrato, sino que acepta, sino que en muchos casos, o en algunos casos según el caso, se negocia y por ende el contrato es el resultado final de lo que se acuerda, de lo negociado propiamente, de lo aprobado, lo aceptado, lo convenido por las partes. Ese es el contrato. Y más que ello, el contrato propiamente es la realización, ¿cierto?, de lo acordado de la forma en la cual propiamente se realiza. Y por eso es que el contrato es algo más allá que el documento inicial. Es el todo de los actos, el todo de la conducta humana relacionada con el desarrollo y propiamente cumplimiento, realización del contrato. Es decir, de lo acordado inicialmente hasta que termina como tal, hasta que se cumpla con ello. No es solo lo específicamente definido en un contrato como un documento, entendido como un documento, sino que el contrato es el todo de lo relacionado con ello y por ende, de hecho, el contrato no es el documento inicial y por eso es que otros documentos complementarios si se llegan a presentar en relación con el contrato que lo complementen, hacen parte propiamente del contrato y más allá de los hechos en relación con el desarrollo del contrato son lo que forman el contrato. Unos hechos son relacionados con documentos, otros son relacionados con otras conductas, otras formas de conducta humana. Entonces, por eso es que si en una escena un actor considera que eso es indigno, que no lo va a hacer, y en últimas hasta termina el contrato y si es el caso paga las sanciones contractuales, las consecuencias del incumplimiento, si es que, digamos, hay mérito de ello, es válido, es procedente que deba pagar ello, pues lo debe hacer y o sea, propiamente lo puede y por ende lo debe hacer, lo debe y propiamente por eso lo puede hacer y lo hace. Y ahí protege su dignidad, su buen nombre y por ende no degrada su calidad, por ejemplo, actoral, si es que, digamos, tiene que actuar con una, le buscan eh, imponer o propiamente le sugieren, si es que no hay una imposición. Según el caso, puede haber un intento de imposición o simplemente una sugerencia. Entonces, bien sea que le sugieran o que le impongan, el actuar de una manera, por ejemplo, que el actor considera de muy baja calidad, pues no lo hace y protege su imagen y de hecho, según el caso, pues eso será algo diligente o no. Entonces, si es lo diligente, pues digamos que ahí
está protegiendo su imagen y si es, digamos, una dimensión culpable que considera que está ridiculizándolo, pero no lo es, pues es, digamos, algo precisamente no diligente, pero el hecho es que puede terminar con el contrato, ¿cierto? Y por ende toma la decisión que considera en relación con su imagen, bien sea de una forma diligente o culpable, según haya una justificación válida o no de esa decisión, pero lo puede hacer. Y si propiamente no hay justificación, tiene que ahí, para que esto quede claro, pagar la consecuencia del incumplimiento contractual, una sanción, la consecuencia que se haya estipulado para asumir su culpa frente a terminar el contrato, porque en este caso sería su culpa, porque no hay una debida justificación, una justa causa para terminarlo, o en el otro caso, si hay una justa causa, porque objetivamente sí se le estaba pretendiendo sugerir o imponer que actuara de una manera culpable, porque se presentase, si llegase a actuar, estaría presentándose de una forma mala como actor, con baja calidad actoral, con mala calidad actoral, pues ahí en ese caso es válido y si demuestra ello, pues no tiene que pagar ninguna sanción contractual, ninguna consecuencia contractual. No tiene que, por ejemplo, realizar una indemnización o cualquier otra forma de pago de las consecuencias negativas que existan por su culpa en el hecho de terminar sin justa causa el contrato. Ahí no existe ello. Y de hecho, si, por ejemplo, quien lo contrata insiste en que le debe pagar, pues se llega a un litigio y ahí lo definirá el juez, pero si hay claridad, si es diligente, es decir, si hay fundamento jurídico, si hay fundamentación jurídica, si es algo válido, el haber decidido terminar el contrato no deberá pagar. Y por ende, si la decisión, por ejemplo, del juez o de un árbitro, es decir, de un juez como autoridad jurisdiccional general o un árbitro, por ende, actuando con funciones judiciales para resolver el caso, resuelven de una forma antijurídica, pues se puede oponer la persona y hasta que se llegue a una decisión justa, válida, es decir, acorde con la forma, es decir, armónica con la forma de los derechos y deberes, se decidirá lo justo, se decide lo justo y ahí se aclara, es decir, en esa decisión, por ende, se aclarará, se indicará, se indica que no debe pagar porque no significa que una autoridad que en primera instancia, por ejemplo, una autoridad judicial o una autoridad administrativa, si es un litigio ante una autoridad administrativa, por ejemplo, del sector público, de la administración pública, o una autoridad administrativa, es decir, en general, una administración de una actividad en el sector privado, pues digamos que también puede darse la situación y para que esto quede claro, bien sea porque lo resuelva una autoridad judicial o una autoridad administrativa de un sector público o privado, esto no significa que la decisión sea válida. Entonces, por eso es que se puede objetar hasta que realmente sea armónica con los derechos y deberes. No porque la persona considere caprichosamente, es decir, arbitrariamente que tiene la razón, sino porque efectivamente los derechos y deberes aplican de una forma en la cual actuó bien, válidamente, con diligencia, cumpliendo con el derecho. Entonces no deberá pagar. Todo depende del caso. Pero el hecho es que ahí tiene la oportunidad de decidir si actúa o no actúa, mientras que si de manera no autorizada por la persona se emplea su imagen, por ejemplo, para hacer una película, una serie o cualquier otro contenido mediante la automatización de su imagen que se pueda lograr mediante un producto de inteligencia artificial y la persona aparece actuando de una manera en la cual válidamente se afecta a su imagen, pues esto es antijurídico y ahí digamos que tiene incluso menos posibilidades de controlar la situación. Entonces, ¿el uso de la imagen mediante inteligencia artificial es válido? Sí, sí existe la aplicación de los derechos y deberes frente a ello. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un autor, por ejemplo, de una imagen no humana, él la podrá emplear libremente si no está involucrando indirectamente a un ser humano, por ejemplo, cuando la imagen no se relaciona objetivamente con un ser humano, ahí no habrá problema. Pero si se trata, por ejemplo, de un actor y objetivamente existe la posibilidad, es posible que se pueda causar un daño y propiamente una afectación y propiamente un incumplimiento del derecho en relación con la imagen de esa persona, pues no se debe hacer y se debe hacer un acuerdo con el actor para que si lo autoriza se emplee mediante inteligencia artificial su imagen y solo se emplee para lo que sea válido. Entonces, en principio, la imagen humana se debe a emplear con la autorización del titular de la imagen, con la autorización de la persona involucrada, del ser humano involucrado, y solo se debe usar de una forma válida. En otros casos, puede darse un empleo de una imagen humana en general sin solicitar un permiso, sin tener que contar con el permiso, sin que sea necesario el consentimiento de la persona, sin deber acudir a la persona, sin tener que acudir propiamente, sin existir el deber.
de contar con el consentimiento de la persona titular de la imagen, cuando, por ejemplo, se trata de una noticia donde se presenta un hecho que la persona hizo y como noticia pública, bajo la libertad de expresión, cuando se trate como tal de una noticia, pues se comunique ello y se comunique como tal, no se altere el contenido, ahí digamos es diferente. Porque si es una noticia, lo conoció como noticia falsa, propiamente una noticia falsa, en ese caso pues hay un daño, hay un daño y propiamente es una situación inválida y por ende es una forma inválida, es una existencia válida, perdón, es una forma de existencia inválida de la imagen involucrada, es una situación antijurídica, existe culpa. Y de hecho por eso lo conocido como noticia falsa no es una noticia, es un contenido antijurídico, ¿cierto? Entonces todo depende de la situación. Si es posible usar inteligencia artificial para manejar la imagen humana, pero cuando es lo válido y no cuando es lo inválido. Y por eso no es que ahora todo se pueda automatizar sin problema y que por ende se considere que es más eficiente a nivel de la rentabilidad, por ejemplo, frente a la utilidad de una empresa mercantil que, por ejemplo, produzca contenidos, sino que solo se debe hacer cuando es lo válido. Y claro, cuando genera rentabilidad como consecuencia de hacer las cosas bien es permitido y por ende es lo adecuado, es lo pretendido jurídicamente, pero cuando es algo antijurídico está prohibido. Y por eso es que incluso en el sector público, la imagen de los funcionarios, por ejemplo, y en general de los servidores públicos, y bueno, propiamente de cualquier ser humano que realice alguna función pública en lo legislativo, ejecutivo o judicial, no debe tratarse mediante la inteligencia artificial de cualquier forma, solo de las formas válidas, porque hay que tener en cuenta los fines, por ejemplo, en cuanto a la publicidad. Esos datos personales, por ejemplo, los datos de las personas de dónde trabajan, es decir, en qué oficina trabajan, en qué organización trabajan y propiamente en qué lugar, en qué zona, en qué dependencia, en qué ubicación trabajan y qué cargo tienen y cuál es su salario, solo existen propiamente, perdón, para el cumplimiento del fin de la publicidad de ello, pero no para usar eso para empezar a hacer unos cruces de bases de datos y perfilarlos para otras cosas o para empezar a involucrarlos con cosas antijurídicas. Por ejemplo, con el hecho de decir que posiblemente esa persona, como trabaja en ese cargo, fue la que hizo este delito relacionado con esa organización o presuntamente relacionado con la organización. Y presentar un contenido de inteligencia artificial que simule cómo fue la comisión de ese delito por parte de esa persona, ¿no? Porque es que la finalidad ahí es para cumplir con la transparencia y propiamente con la aclaración, o sea, con que en general los seres humanos puedan conocer de manera clara, completa, oportuna suficiente, verás de manera clara la situación de esa persona, es decir, quién desempeña el cargo y cómo se manejan los recursos públicos frente a ello y cómo la persona cumple o incumple con sus funciones, pero no para algo distinto. O sea que todo depende del caso. Entonces hay unos datos que son públicos, pero para la finalidad, para las finalidades propiamente por las cuales son públicos, no para otras finalidades. Lo mismo con el sector privado, en relación con seres humanos vinculados en cuanto a su imagen en cuanto al sector privado. Es decir, lo mismo pasa frente a la vinculación, en cuanto a la vinculación de la imagen humana frente al sector privado. No es que porque una persona sea famosa en el sector privado, un empresario, por ejemplo, sea famoso, o un líder comunitario sea famoso, le puedan usar la imagen para lo que sea. Todo depende del caso. Entonces, lo público es público para lo cual es público, pero lo privado es privado para lo cual es privado. ¿Cierto? Entonces, más allá de separar radicalmente el sector público y lo privado, entendiendo que lo público siempre es público y que lo privado siempre es privado, hay es que mirar el caso. Claro, en el sector público sí debe existir publicidad, pero para lo que debe ser público, no pretendiendo que todo sea público, ¿cierto? O sea, no es que todos sepamos exactamente todos los movimientos que existen, por ejemplo, en la vida de un presidente dentro del hogar. No, hay límites. Y frente a lo privado tampoco es que todo sea privado, no es que nadie deba comunicar nada. O sea, en algunos casos, por supuesto, que aunque la persona esté vinculada en alguna actividad con el sector privado, se debe hacer la publicidad de ello. O sea, no es que porque esté en el sector privado no se pueda y propiamente no se deba publicar algo, no, al contrario. Cuando los derechos y deberes se aplican de una forma en la cual se indica que lo que debe existir es publicidad frente a una información, incluido frente a una imagen humana, pues debe existir ello. Pero cuando existen los derechos y deberes de una forma en la cual, es decir, cuando aplican, cuando proceden de una forma en la cual lo que debe hacerse es mantener la información, manejar la información de una manera privada, eso es lo que es procedente, eso es lo válido. Entonces,
Es determinante conocer los fundamentos jurídicos, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo existe la diligencia y por ende cómo existe la culpa jurídica frente al manejo de la imagen en relación con la inteligencia artificial para saber qué es lo válido e inválido, qué es lo permitido y prohibido, cómo existe la libertad y por ende su límite en cuanto al tema. Y por eso es fundamental, es decir, determinante, necesario, de alta utilidad, de suma importancia, vital, inevitable conocer y aplicar los fundamentos jurídicos, es decir, las características de los derechos y deberes, es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, la forma de aplicación de los derechos y deberes, la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, para así hacer que cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, donde exista IA, exista de una forma válida jurídicamente y por ende la IA exista de una forma válida, sea un producto válido y por ende brinde bienestar. Existe en relación con el bien, brinde bienestar. Y esto existe cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes frente a la IA a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Es decir, esto existe cuando, cada ser humano cumple con el derecho a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y esto solo existe cuando cada ser humano conoce y aplica la forma de los derechos y deberes a la medida de cómo a cada quien le apliquen, a la medida de cada relación jurídica donde exista IA, inteligencia artificial. Por eso es determinante conocer los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, las características, las condiciones de los derechos y deberes y propiamente la forma de los derechos y deberes, para así saber cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo van aplicando y propiamente cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial. Es decir, que hay que saber cómo aplican los derechos y deberes propiamente, cómo van aplicando los derechos y deberes frente a la forma en la cual va existiendo la inteligencia artificial y hay que aplicar ello. Y así existe la inteligencia artificial buena, válida, de una forma válida y por ende existe el uso y en general el manejo, el tratamiento, el gestionamiento válido, la existencia válida de la imagen humana, es decir, existe la imagen humana de una forma válida en relación con la inteligencia artificial. O sea que cada quien debe saber cómo le van aplicando y propiamente cómo aplican los derechos y deberes en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista cada ser humano a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial. Y si cada quien aplica ello, aplica esa forma en la cual a cada quien le van a aplicar y propiamente aplican los derechos y deberes frente a la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, existe la relación jurídica válida jurídicamente y por ende existe la inteligencia artificial válida jurídicamente de una forma válida, buena, porque existe una relación jurídica válida jurídicamente. Por eso reitero el mensaje. Lo determinante es conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, a la medida de cómo cada quien exista frente a ello, en relación con ello. Por eso en Juridia aclaramos en general cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial mediante nuestra educación jurídica y a la vez especificamos cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada problema jurídico que tenga cada cliente vinculado con la inteligencia artificial mediante nuestros servicios de conceptos legales, conceptos jurídicos propiamente. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo.